Estamos dentro de los 7 u 8 países que tienen inflación arriba del 20%. Vamos. Bueno, y acá llegamos, ¿no? Hablamos del cambio de modelo económico, hablamos de cómo se buscó financiar el déficit fiscal y hablamos también de la bola de las LEVAX. Todas estas situaciones generaron una profundización del déficit de la balanza comercial y también déficit fiscal, ¿no? Producto de que cuando escuchamos al presidente decir que el gradualismo que se aplicaba en realidad era para que no hubiera tanto costo social, en realidad, ¿qué dicen ellos? Si yo achico el déficit fiscal no necesito tanta deuda para financiarlo y todo esto se arregla. Entonces, hubo factores externos, hay factores externos. Acá les puse Trump, tasa de Estados Unidos. La tasa de Estados Unidos es una tasa de referencia que se usa en todo el mundo, donde cuando sube, todo el mundo se vuelve loco porque en realidad funciona como una aspiradora de dólares, donde todo el mundo corre a Estados Unidos a la tasa que en realidad tienen el activo libre de riesgo, que es la tasa de los bonos de Estados Unidos a los 10 años. Entonces todos los bonos fluyen para allá, todos los capitales fluyen para allá. Trump, porque Trump es un personaje, ¿no? Guerra con China, ahora el tema con Turquía por un conflicto diplomático, Turquía que está haciendo tambalear todo. Entonces, estos factores externos, digamos que si algo le faltaba a la torta del postre es esto, ¿no? Sumado que, por ejemplo, hoy escuchaba también a otro empresario que decía, y encima a todo esto hay que sumarle que el río Paraná no tiene agua. Yo me quedé mirándolo, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No tiene agua, no pueden llegar los barcos. Me dice, o sea, ¿cómo vamos a tener los dólares? No pueden llevar la soja. Tal cual. Entonces, sumémosle la sequía, sumemos un montón de cuestiones. Entonces, todo esto sumó a que con una burbuja financiera por las altas tasas de LEVAC, más un mercado de capitales, llámese golondrinas, y un mercado de cambio de compra y venta de dólares totalmente liberado, produjo la corrida cambiaria que tuvimos anteriormente y que ahora, hasta ayer, empezamos a vivirlo nuevamente. Pero por suerte, en ese momento, vos me preguntabas, Caro, recién, si podrían haber tomado medidas antes que ir al fondo. Y yo te digo que sí, podrían haber tomado medidas. Por ejemplo, ¿qué medida hubiera tomado yo particularmente? Hubiera regulado, a lo mejor, el mercado de capitales y el mercado de cambios, ¿no? Argentina no es un país que esté preparado para tener su dólar flotando libremente, ¿no? Siempre el Banco Central tiene que estar interviniendo activamente. Lo mismo que el mercado de capitales. Yo liberaría el mercado de la economía real. Que se compran y se vendan dólares, todo que sea, si están destinados a la producción de la economía real. Pero si están destinados a la economía financiera, les puedo dar múltiples ejemplos. Israel, Corea del Norte, que hasta que no se desarrollaron, perdón, Corea del Sur, Corea del Norte, pongámosle, sáquenlo, borra eso acá. Corea del Sur, donde en realidad para poder desarrollarse, los tipos implementaron controles de capitales, porque los capitales entran, los capitales golondrinas vienen, porque tenemos altísimas tasas de interés de la LEVAX. Pero ante la mínima duda que hay en el mercado, ya sea Turquía, ya sea China, agarran y se van. Y eso fue lo que nos pasó, se fueron. Empezaron a irse, además con la duda de decir, che, durante 2 años se tomó un montón de deuda, estos tipos no achican el déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que la plata que me tienen que pagar a mí, se la van a dar a los subsidiados, entonces yo no voy a poder cobrar mi deuda, no te presto más. Y entonces le cerraron el grifo, ¿no? Digamos, poniéndose en la cabeza de los que prestan plata. Entonces, ante esa situación, sabiendo que no van a cambiar, imagínense que pueden llegar a ser muy cuestionados si cambian alguna de estas políticas, ¿no? Porque intervenir el mercado de cambios y todo lo demás, ellos que son pro mercado van a decir no. Nos van a decir que somos kirchneristas. Nada tiene que ver, pero bueno, pasemos. Entonces, entramos al Fondo Monetario Internacional. Fíjense la caricatura. La sanidad un gasto, la jubilación un lujo, todo lo público un derroche. Pero ¿cómo se lo voy a contar a mis electores? ¡Ay, la democracia! Un caprichito. En definitiva, el Fondo Monetario Internacional en realidad estima, o en todas sus recetas, dice que el mal de todos los males tiene que ver con el gasto público.
Por lo tanto, ¿qué dicen ellos? Si se achica el Estado, se retira el Estado de la actividad privada, entonces el sector privado va a empezar a ocupar ese rol, ¿no? Digamos, se retira de la actividad económica uno y entra el otro en la actividad económica. Eso me va a implicar que después todas las variables se ajustan. Así dice el fondo, ¿no? Se achica esto, todas las variables se ajustan. Pero ¿qué es lo que sucede en la transición a esto? La gran realidad es que la historia muestra y en realidad los mercados se terminan ajustando. Pero en el muy largo plazo. España, ¿cuánto tardó en recuperarse después de la crisis de las hipotecas? Y siguiendo justamente las recetas del fondo y además recibiendo fondos de la Comunidad Económica Europea. Tardó 10 años. 10 años en recuperarse. ¿Se ajustaron los mercados? Se ajustaron los mercados. ¿Pero a costa de qué? De los tipos que se mataban porque no podían pagar sus hipotecas, gente que se suicidaba porque no tenía trabajo. Es decir, el costo social es muy alto. Muy alto. Ahora, ajuste del gasto público. En la economía argentina me está planteando este escenario. Con una inflación que no pude parar y con un freno de mano absoluto, con una obra pública que ellos venían motorizando. La verdad que en 2017 el gasto puesto en obra pública hizo que se reactivara muchísimo la economía, se reactivó la construcción, etcétera, etcétera. Todo el crecimiento del año pasado fue por la inyección de dinero que hubo en obra pública. Entre paréntesis, año electoral. Ahora, todo esto se achica. ¿Crece? Crecimiento económico, chao. Entonces estamos en uno de los peores escenarios, ¿no? Escenario que incluso los libros de economía estudian como caso testigo a la Argentina, porque no hay muchos casos en el mundo que tengan este escenario. La estanflación diría que hasta es casi un producto argentino. Pero este es el escenario que ya empezamos a vivir. Ya estamos acá. Como decía el negro, por la posibilidad de tener un empleo como el que tenemos, donde tenemos un salario que bien desvalorizando hace y todo se puede tener, digamos, a fin de mes, en un contexto como este, donde recién empezamos a vivir una situación donde, pásame esto. Fíjense, el INDEC, esto fue datos de la semana pasada, la industria cae al peor nivel de los últimos 16 años. Estamos hablando de un gran sector formador de empleo. La actividad económica cayó en mayo un 5,8%, es decir, los sectores económicos, esta actividad económica la mide el INDEC con todos los sectores de la economía. Vemos que, si bien hubo algunos que subieron, como el sector financiero nunca pierde, ¿no? Pero el sector financiero fue el único que ganó, pero es decir que ya empezamos a ver los coletazos que tienen que ver con la recesión. Pasemos. Fíjense, este es el dólar futuro, al día de ayer. Al día de ayer se estimaba que a enero el dólar futuro iba a estar a 35,89. Entonces, en definitiva, toda esta situación, esto impacta directamente en los precios. En una estructura económica que tiene la Argentina dolarizada. El otro día hablaba con un empresario pyme que tiene industria metalúrgica y me decía, de aberturas de aluminio, me decía, yo, toda la industria, o sea, todos mis proveedores y hasta el aluminio es argentino. ¿No es extranjero argentino? No, me decía que era argentino. Yo también pensaba lo mismo. Me decía que no, que era argentino. Y que... Pero los precios no son de acá. Los precios eran todos en dólares. Claro, Todos. igual que la forma. Todos. La Entonces forma me la decía... sacamos de malagueño, pero todos los precios son de allá. Está todo Pero pasa lo dolarizado mismo. menos los sueldos. Está todo dolarizado menos los sueldos. Sí, por eso hay productos que históricamente están dolarizados acá. Bueno, ahí te muestra que la estructura económica argentina está dolarizada. Entonces esto te impacta, no los salarios, ¿no? Como dijiste vos. Sí. Esto te impacta directamente en los sueldos. O sea, tenemos estructura productiva dolarizada, queremos vender en dólares, los salarios se mantienen en pesos. Un modelo apuntado al resto del mundo necesita que los salarios estén en más definidos. Hacemos. Y en este sentido, fíjense, en inflación anual, estos datos son las principales variables que estima el Banco Central. Esto lo pueden consultar ustedes en la página del Banco Central cuando quieran, pero en realidad, fíjense, la inflación esperada, esto es del 17 de julio. Se esperaba una inflación anual del 29,5. En 12 meses, esta es que en todo el 2018 haya un 31,8% de inflación.
Eso es lo que estima el relevamiento de expectativas monetarias y que publica el Banco Central. No es lo que dice el Banco Central. Es lo que le pregunta a consultores, universidades, referentes importantes de cómo ven la economía y cuánto piensan que sería la inflación. Es decir, esto me mide las expectativas. O sea que yo puedo poner el índice de inflación, o sea, puedo calcular un índice de inflación, pero el mercado estima esto. O sea que esto está atado también a precios. O sea, cualquier persona que participe dentro de la cadena productiva se va a fijar cuánto calculan que va a ser la inflación a fin de año. Sí, ¿y eso también no está atado a una de las condiciones del fondo? La inflación está atada a las condiciones del fondo, pero en el 2017, que es lo que en el 2018, perdón, se dejó la tasa, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional no lo está obligando a cumplir una meta de inflación, pero sí en el 2019. En el 2019 le pide a la Argentina que cumpla un 17% de tasa, perdón, de meta de inflación, 17% de inflación. Acá ponen una banda entre un 27 y un 32. Digamos, están los comentarios de los economistas que dicen que si supera el 32% se cae el acuerdo del fondo. Yo que digo que no, hasta por una cuestión geopolítica, el fondo no le va a soltar la mano a Argentina. No le conviene que vuelva Lula da Silva, no le conviene que vuelva digamos, no le conviene a alguien que vuelva a un modelo económico que no sea el que plantee, digamos, los puntos del Fondo Monetario Internacional. Entonces no le va a soltar la mano. De hecho, por ejemplo, hoy tomó la primera medida, que era, en el acuerdo se firmó que el Banco Central no podía utilizar las reservas para salvar las bombas de Levax ni nada. Para eso, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cambiar las Levax en pesos por letes en dólares. Es decir, empezaron a desactivar una bomba para activar otra bomba. Letes que llegan del Banco Central, que no me implican ningún default, por letes en dólares que son del Estado y que me implicarían un default si no las pago. Acreedores externos. O sea, en definitiva, esta situación implicaba que para poder desarmar de golpe la bola de Levax, el Fondo Monetario los habilita a que gasten las reservas, que un mes atrás les dijo no las usen. Entonces, les estoy mostrando que el Fondo Monetario incluso firma cosas, pero después está dispuesto a permitir otras con tal de que se siga el camino. Entonces, si no se cumple la tasa de inflación, hasta incluso el año que viene, yo creo que no le van a soltar la mano. O sea que en realidad vamos a seguir tratando de cumplir con el ajuste y con todas las cosas, pero si las variables monetarias no se cumplen, como la tasa de inflación, no importa. Pero esto implica más ajuste. Implica que los salarios en pesos se queden planchados, porque el salario también es un costo, como les mostraba recién. Entonces, si aumenta el salario, también se traslada la estructura de precios. Entonces, también me implica más inflación. Y no cumplir con las metas del Fondo Monetario. Entonces, estamos en una situación en donde crisis económica, industrias afectadas, pymes afectadas, aumento del desempleo. Todavía no hemos visto los datos del desempleo porque no se han publicado, pero seguramente se va a empezar a ver esto. A su vez, con un aumento del desempleo y con una inflación elevada, siempre que la inflación aumenta, la línea de pobreza va aumentando en relación de la inflación. Todos los que ganan menos de eso van quedando debajo de la línea. O sea que ¿El SAFIP no sale? ¿La nueva medición? Ahora sale. Sí. Y cero déficit fiscal, tiene que haber cero déficit fiscal. 1,3 Claro, para el 2019. Que ahí también hay toda una discusión en economía sobre el déficit fiscal cero. Porque en realidad, incluso hay estudios económicos que muestran que el déficit fiscal cero es imposible. Las principales economías del mundo tienen todas déficit, todas. Y el déficit fiscal cero, ¿por qué? Porque se cae en la trampa de la austeridad, por así decirlo. Porque si yo reduzco el gasto, ¿no? Vimos que cómo se financia el déficit con impuestos. Pero si yo causo una actividad económica, vos que vendías 100, ahora vas a vender 10. Entonces antes me pagabas 35 pesos de impuestos, ahora me vas a pagar 3,5 pesos de impuestos. Eso me va a impactar a mí. Pero si yo no tengo ingresos para financiar, digamos, el gasto, entonces mi déficit fiscal no baja. Entonces empiezo también a caer en una trampa de la austeridad. Por eso también se entiende que hoy Duhovne haya dejado, por ejemplo, haya cancelado el fondo sojero, que lo repartía a las provincias, que va a implicar 2.000 millones de pesos menos para Córdoba. También reducir las retenciones a las exportaciones, que en realidad era el reintegro, a las exportaciones se reduce en un 66%. Es decir, empieza a afectar un sector que lo había favorecido mucho, ¿no? Dentro de lo que es la reforma tributaria, una reforma tributaria tiene muchísimo
esconde mucho de ideológico. ¿No? De ideológico en términos de qué sector voy a promover. Entonces está muy bueno estudiarlos para ver qué sector se promueve cuando se hace una reforma, porque lamentablemente lo que no paga uno, lo paga el otro. Y obviamente que uno siempre lo que quiere hacer es pagar menos, ¿no? Y que si el otro se puede hacer cargo, no me importa, que se haga cargo el otro. Entonces, en definitiva, el gobierno anterior, ¿a quién le ponía todos los impuestos? Al campo. Y esa plata la repartía asignación universal por hijo, más jubilaciones, movilidad, etcétera, etcétera, el índice de movilidad. Ahora, este gobierno que dice, no es un impuesto inteligente el impuesto al campo, porque en realidad es el único sector que me genera los dólares, se los saco. A las mineras también, para que me sigan generando más dólares, ¿no? Entonces, ¿a quién le voy a poner los impuestos? Y hay una noticia ahí, fíjate, no, pero no puse la estadística, esa que muestra de la reforma tributaria en el 2018, vas a meter. Más. Esa. Acá, por reforma tributaria en ganancias la presión impositiva en los asalariados aumentará en el 2018. Esta noticia, que la pueden buscar ustedes en el Infobae profesional, muestra que ganancias en el 2018 va a estar sostenida en un 52% por los trabajadores y en un 48% por las empresas. Claramente, esto está mostrando cómo se está invirtiendo el tema de quién va a sostener el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera para el 2019?